La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. En el día de hoy vamos a iniciar el recorrido por los 7 pecados capitales. Es lo que toca en este punto de la preparación, para conocer cómo estos pecados actúan en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para este día hemos seleccionado un texto que podéis leer en el cuadernillo del libro de Ezequiel. He rescatado una frase esencial que resume muy bien todo el texto y que me va a servir, me va a dar pie para comenzar esta reflexión. Ezequiel 28 dice lo siguiente: se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Palabra de Dios. Cuando las Sagradas Escrituras nos hablan del rey de Tiro, en estos textos del libro de Ezequiel, un rey que se llena de soberbia, que quiere ocupar el lugar de Dios. Dicen los padres de la Iglesia, la tradición, a la hora de interpretar este texto, digo del libro de Ezequiel, que este rey de Tiro está prefigurando, se refiere al demonio, a Satanás, a Lucifer, que no soportó en su soberbia, en su envidia, el reinado de Dios en este mundo, en toda la creación. Y todo ello bajo el grito de non servia, una palabra latina que significa yo no sirvo, no me da la gana servir a nadie, a mis inferiores, no me mandes, Dios mío, servir a nadie porque no quiero, porque yo estoy por encima de ellos, que me sirvan ellos a mí, yo tengo más santidad. Esto fue la obra de Lucifer. Pero hete aquí, queridos hermanos, que en esta actitud soberbia, aquel ángel que es descrito como el más hermoso de los ángeles en la legión celestial, ha caído. Y esa hermosura no es la misma hermosura que nosotros entendemos en términos de aquí de la tierra, de este mundo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Para el cielo la hermosura es distinta. La hermosura, la belleza, tiene que ver con el amor a Dios, con las virtudes santas, con la caridad, con la humildad. Por lo tanto, la lectura que podemos hacer de este momento, de este suceso del paraíso, es que cuando nos dice que el más hermoso de los ángeles ha caído, es como decir que el más caritativo de los ángeles, el más adelantado en caridad, en amor, en humildad, ese ángel, ese tal Lucifer, se ha rebelado contra Dios. Hubo un momento en su vida preternatural en donde acogió la soberbia y quiso ser como Dios. Y este es el engaño que trae a nuestros primeros padres, que le dice a Eva al oído, le susurra a la serpiente, nos lo revela el libro del Génesis. Vosotros seréis como dioses, vais a tener todo el poder de Dios. Comed del árbol del bien y del mal, para que conozcáis el bien y el mal, como Dios conoce el bien y el mal, y seréis como dioses. Esto se traduce en nuestra vida cotidiana, en nuestros días, como el relativismo que se instala en nuestros corazones, en la herida de nuestros corazones. ¿Y qué es el relativismo, Antonio? Me podréis decir.
que tú estableces el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, se somete a tu criterio personal. Para ti a lo mejor robar está bien, no pagar impuestos te parece algo aceptable, maltratar a tu familia, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, destacar sobre ellos, pisarles la cabeza para prosperar en tu puesto de trabajo, tratar de engañar a los clientes para venderles un piso, una moto, un carro, lo que sea, queda justificado, porque el Dios dinero, el Dios prestigio, la fama y los honores del mundo reclaman tu eficacia en ese sentido, y todo vale con tal que tú consigas todos estos méritos. Esto se ha instalado profundamente en los corazones de los hombres, en el mundo, y todo esto hace que nuestra vida sea insoportable y que estemos llamados a practicar una obra fundamental de caridad, soportar los defectos ajenos. Porque todas estas heridas de los pecados capitales, la herida de la soberbia, respira por nosotros, se hace presente. ¿Cuántas familias se rompen por esta causa? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos problemas laborales vienen engendrados por la acción de la soberbia en nuestras vidas? Porque en el fondo de nuestro corazón resuena un grito terrible que nosotros amparamos con nuestras conductas en nuestro día a día. Non serviam, repetimos todos los días en nuestras vidas cotidianas, que no me da la gana servir, que no me da la gana hacerte caso, que tú no mandas sobre mí. El hombre tiene hambre de ser como Dios. Y la sanación de su corazón pasa justamente por emprender el camino contrario, el camino que nos muestra María, la más santa de toda la creación. Es ella, nos muestra un camino de humildad, un camino de obediencia, un camino de sometimiento. Vete tú ahora y dile a las feministas del mundo y háblales de la obediencia, de la santidad que viene con la obediencia, teniendo en cuenta que esta obediencia es como pisar la cabeza a esa serpiente de los primeros tiempos, del origen, que inspira en el hombre la soberbia. Una serpiente, una soberbia que corre por nuestra sangre, la sangre de todos. Se transmite de generación en generación. Tenemos esta inclinación sembrada en nuestro corazón, inclinación a acoger este engaño, a acoger el engaño del enemigo y querer prevalecer sobre todos, que todos me obedezcan. Es que no es así, queridos hermanos, que a los ojos de Dios, lo que el Señor ve, lo que el Señor valora, es distinto de lo que valora el mundo en el que vivimos. Dios ve la obediencia, Dios ve la humildad de un alma, Dios se conmueve ante las almas obedientes que desprecian la soberbia en la cara del demonio porque no aceptan su engaño. Si Eva aceptó el engaño de ser como Dios, es porque pudo entrar el atractivo de la soberbia en su corazón. Nosotros desde entonces, como hijos de Eva, que hemos recibido esa herencia que actúa en nuestra sangre, en nuestro corazón, estamos llamados a renunciar, a decir no, a hacernos violencia a nosotros mismos, porque solo con violencia podemos echar abajo ese engaño, ese susurro de las tinieblas que actúa y retumba
en todos nosotros, en todas nuestras almas. ¿Cuántas guerras se han iniciado como consecuencia de la soberbia de los gobernantes, que un día llenos de soberbia toman decisiones tremendas, terribles para todos los hombres, especialmente para esas naciones? Ahora que estamos viviendo el conflicto de Rusia y Ucrania y vemos cómo los corazones actúan movidos por esa soberbia. Tenemos una medicina, un medicamento eficaz. Tenemos el ejemplo de nuestra Santísima Virgen María. La necesidad, ser conscientes de la necesidad que tenemos de purificarnos todos los días, en todos los momentos de nuestra vida cotidiana, en el día de hoy también. Cada vez que vislumbremos un movimiento de soberbia en nuestros corazones, es necesario reprimirlo. Decirle a esa serpiente que actúa en todos nosotros, no. Prefiero la obediencia, prefiero la humildad. Porque en esa constante obediencia y en esa constante humildad vamos ejercitando nuestros corazones, nuestras vidas en las virtudes santas que nos muestra la Iglesia. Es un trabajo diario, en donde el mayor problema, queridos hermanos, es el de pasar por alto nuestros cotidianos, pequeños actos de soberbia que rendimos al demonio cada día. Él se alimenta de esos actos que vamos haciendo, esos tonos de voz que encierran una soberbia encubierta, esas miradas que miran a los demás por encima del hombro, esas miradas, esa manera de hablar, ese tono, esa manera de gesticular, de dirigirnos a nuestros hermanos, van revelando una soberbia en el corazón, un lobo que vamos alimentando y que va creciendo por dentro de nosotros, hasta que hace estallar los muros de la santidad, en los que estamos constituidos desde el bautismo. Nos entregan al pecado y vamos creciendo en esos pequeños pecados diarios hasta que reventamos y desembocamos en un pecado mortal. Lentamente, sin darnos cuenta, nos van configurando, nos van cambiando las facciones de nuestro rostro, nos llenamos en consecuencia de un aire de soberbia, y con la soberbia vienen el resto de los pecados capitales, y así vamos forjando nuestra personalidad y transmitiendo a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, un testimonio de muerte, un aroma de muerte, un perfume de muerte que nos rodea, el perfume de la soberbia. Pisemos, queridos hermanos, como nos muestra la Santísima Virgen María, muchas esculturas y muchas pinturas de la tradición de nuestra Iglesia, pisemos la cabeza de la serpiente. Dentro de nosotros mismos están esas serpientes moviendo sus 7 cabezas. Pisemos la cabeza de la soberbia, que es la madre del resto de los pecados capitales. Para terminar, queridos hermanos, esta reflexión, os doy la bendición del libro de los números. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz.